Queremos saber en primer lugar qué escenario educativo encuentra en el 83 el retorno a la democracia. El escenario educativo que encontramos en el 83 es bastante parecido al escenario general del país. Una rara combinación, una potente combinación entre un espacio devastado, claramente por las políticas educativas de la dictadura, y un elemento muy esperanzador por el retorno a la democracia, ¿no? En los 80 tienen que ver con esto, con cómo poder salir del horror y pensar algo nuevo. La dictadura había sido muy eficaz a nivel educativo, le había dado mucha importancia, ¿no? La dictadura tenía muy en claro que lo político-cultural era un campo de batalla que tenían que pelear. ¿Y cómo se expresaba? Uno puede ver que los trabajos que tenemos y que datan con políticas que vienen de bastante antes, digamos, uno puede encontrar que los elementos que van a irrumpir, sobre todo en la dictadura, ya empiezan en el 55, en la larga data. Uno no puede pensar la dictadura del 76 sin mirar la dictadura del 66 y demás. Por un lado, toda una lógica tremendamente represiva, bestialmente represiva, cuyo mejor ejemplo fue, sin duda, la política del 76, pero que también uno puede encontrar censuras, autoritarismos, cesantías, prohibiciones. Era eso, no era otra cosa. Entonces vos pensás que yo vivía en ese medio, en donde fue una alegría el golpe de Estado. Fue una alegría la destrucción de la democracia y lo que vino después, ¿no? De esta práctica que llamaríamos represiva, lo que uno puede ver que se termina de consolidar, digo, porque el dato es muy importante para pensar lo que va a venir después de la dictadura, con la vuelta a la democracia, lo que llamamos las prácticas discriminadoras, esta idea de tratar de que el sistema, una de las marcas centrales del sistema de la escuela pública argentina era su capacidad de democratizar, en el sentido de permitir que gente con bajos capitales económicos adquirieran casi en igualdad de condiciones los capitales simbólicos, los capitales educativos que otra población con altos capitales económicos. Lo dije muy complicado, lo digo más simple. Que la distancia educativa entre pobres y ricos no fuera tan grande como la distancia económica. De esa forma, el sistema educativo argentino fue una impresionante forma de ascenso social, porque si uno venía con poco capital económico, era más o menos sencillo adquirir capital educativo que en la suma permitía ascender. Esto, la dictadura lo ve como un gran problema. Esto le parece malo, esto no está bien, y es una línea que se va a mantener a lo largo de la cuestión. Por supuesto, nunca lo dijeron así, nunca lo siguen diciendo así. ¿A qué me refiero con esto? ¿Qué es lo que dicen? Que supuestamente el gran problema educativo es que la educación debe responder a las demandas del mercado, la educación debe adecuarse al mercado laboral. O sea, piensa en un sistema educativo donde la educación lo que debe hacer es reproducir, calcar el modelo económico. Digo, la dictadura también fue muy fuerte en esto. Lo que uno puede ver que las políticas sobre escuela pública que llevó a cabo la dictadura no solo tuvieron que ver con todo el horror abanico represivo, sino también con lograr que las escuelas se diferenciaran muy fuertemente según los públicos sociales que atendían. La vieja imagen... Eso se va a ir acentuando a lo largo de la Eso quiero historia. plantear, digamos. Eso quiero plantear. Con este escenario empieza el 83. La década del 80, el alfonsinismo, yo creo que en esto que estamos planteando fue realmente muy eficaz en desarmar las prácticas represivas. Como acto simbólico, el 10 de diciembre de 1983, en lugar de hablar al país desde el balcón de la Casa Rosada, el nuevo presidente elige el del Cabildo. Para Raúl Alfonsín, el balcón de la Rosada todavía recuerda los discursos del general Galtieri cuando comenzó la Guerra de Malvinas. Y quiere dejar en claro que su gobierno está en la vereda opuesta a la de la dictadura. Bueno, la escuela se abre en ese momento, se oxigena, ¿no es cierto? La escuela se abre porque llega la democracia y hay una demanda impresionante de participación, digamos, ¿no? Los que estuvimos ahí, yo era muy joven, pero estábamos ahí, las calles llenas, la idea de la democracia, pero sí se termina de armar un fenómeno interesante que es... tal vez uno de los productos de la dictadura para pensar hoy, esta es una hipótesis de Lidia Rodríguez, que a mí me gusta pensar, que el lugar vacío que deja la categoría de liberación, de educación para la liberación, que había llevado muchos movimientos en los 60 y 70 y que desaparece, y cuando digo desaparecer lo digo con el peso que tuvo en la dictadura,
durante el gobierno militar, es ocupado por el lugar de la democracia. La democracia aparece como el gran significante, la educación debe ser para la democracia, y lo que aparece en oposición a la democracia es el autoritarismo. Digamos, entonces, en esto va a funcionar mucho. La escuela se abre, aparecen nuevas ideas, vuelve mucha gente, digamos, gente que había sido santeada, es reconocida, se le reconocen derechos laborales, se llega a reconocer, estuvimos trabajando esto, los estudios hechos por alumnos hijos de exiliados, digamos, uno puede ver que realmente hay una política oficial de tratar de correr la lógica represiva y autoritaria. Yo no diría que fueron tan efectivos en lograr desarmar esto que estoy llamando las estrategias discriminadoras. En los primeros meses de gobierno de Alfonsín, el país vive una verdadera primavera política. A pesar de la grave situación económica, en las calles se respira un clima de euforia popular. Luego de largos años de censura, exilios y listas negras, la vida cultural renace. Cuando decís nuevas ideas, tenemos que decir ideas pedagógicas también, ¿no? Ingresa el diario, la radio, la escuela, las ideas del constructivismo, ¿no? Las nuevas teorías de aprendizaje. Sí, eso ahí viene bastante largo, digamos. Por un lado, lo que sí uno ve es que muchas de las prácticas que muchos maestros habían logrado hacer en cierta forma oculta, sin contar a las autoridades, se vuelven política oficial. Digamos. Se legitiman. Se legitiman y sobre todo ahí es muy importante la participación en la Ciudad de Buenos Aires del CEPA, la Escuela de Capacitación. Todas estas innovaciones logran ser política oficial. Bueno, no tenemos que olvidarnos del Congreso Pedagógico, ¿no es cierto? ¿Qué fue y qué no pudo ser? El Congreso Pedagógico es uno de los hechos más importantes educativos del alfonsinismo y tuvo que ver con intentar repetir el gesto que había llevado a cabo la Ley 1420. ¿Qué quiero plantear con esto? La Ley 1420, antes de dictarse la ley, se hizo un Congreso Pedagógico Nacional, muy importante, con muchos trabajos, en una carpa, en Plaza 11, que fue el origen de lo que después, un par de años más tarde, fue la Ley 1420. Se intenta repetir el fenómeno. Era otro país, era otra situación. Y el Congreso, por un lado, fue muy importante porque convocó un alto nivel de debate. El tema es que probablemente el Congreso pudo hacer lo que pudo hacer y defendió lo que pudo defender, que en realidad fueron las políticas educativas de los 80, que es... ¿Qué no pudo? No pudo cambiar, no pudo modificar. Es mi evaluación, por supuesto, y ahora otras evaluaciones. No pudo modificar, lo que pudo hacer es defender lo conseguido, porque en realidad tuvo una lógica de participación muy de la época, y muy de que venga y participen, y todo intento de cuestión organizativa, por ejemplo, es muy notorio la poca convocatoria de la participación de los gremios docentes en el Congreso, hizo que el que quería fuera, sin olvidando que veníamos de una época donde la dictadura había golpeado fuerte a ciertos sectores. Digo, si yo vengo a un lugar donde grupos sectores fueron claramente golpeados y golpeados duramente y otros fueron promovidos, si yo digo, vengan a participar sin lugar a dudas, van a tener mucho más participación. Si no creo canales de participación que permitan recuperar las voces de los que han sido callados anteriormente, el espacio va a ser ocupado por los que ya tenían poder. Voy a un ejemplo. Por la Ciudad de Buenos Aires, el representante de la comunidad de los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires fue el ministro General Amadeo. El ministro de Educación de la dictadura, el más duro ministro de Educación de la dictadura, fue el que nos representó a los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires como la voz autorizada de la comunidad para hablar en el Congreso Pedagógico. Durante el alfonsinismo hubo conflictos docentes por reclamos salariales. Todo esto se profundiza después durante el menemismo, ¿no? Exactamente. El otro, Miriam Sadwell, que era colega, plantea como que los dos grandes hechos pedagógicos del alfonsinismo son el Congreso Pedagógico y la Marcha Blanca del 88, que fue una gran huelga docente, unificación, de intento de unificación de los salarios, porque estaba todo atomizado en función de las transferencias de la dictadura. Es imposible pensar en la democracia sin, obviamente, hablar de los hechos de la dictadura. ¿Por qué fue importante la Marcha Blanca? No tanto por las conquistas obtenidas, que de hecho los horrores económicos, hiperinflaciones y casi neoliberalismos se lo llevaron puesto, pero sí lo que consigue el sindicalismo docente en el 88 y se mantiene hasta hoy es que se convierte en sujeto primordial para pensar las políticas educativas. ¿Qué quiero decir con esto? Antes de 1988, antes de la Marcha Blanca, si uno quería pensar políticas educativas, tenía que ver qué iba a decir la Iglesia, los empresarios, las provincias, el ministro de Economía. No importaba la voz del sindicalismo. Del 88 en adelante, ni qué decir con la Carpa Blanca y la actualidad, es imposible pensar políticas educativas sin tener en claro la voz del sindicato. No somos reclamadores de sueldo. ¿Quién se creen que los maestros caminan desde la quebrada de Humahuaca con unos pesos, que caminan desde Misiones con unos pesos, que vienen desde Tierra del Fuego con unas monedas, o desde la cordillera de la capital? Nosotras
aportamos a la casa. Con nuestro salario se come ya en casa. Pero además queremos tener espacio para pasar entre los bancos de los chicos. Y con 40 alumnos no se puede pasar. 40 a la mañana, 40 a la tarde son 80. ¿Te imaginas las neuronas de las maestras cómo están? Y las varices de las maestras cómo están. Y los chicos cómo están. Fíjate que a la carga socioeconómica que reciben de parte de la casa porque el padre está mal, tiene que encontrar una maestra mejor y encuentra una maestra con una carga también. Entonces, ¿los chicos cuándo? ¿Cuándo los chicos en este mundo? ¿Cuándo los chicos en la Argentina? ¿Cuándo los chicos van a tener el respeto que se merecen? Se le da respeto unos meses antes de las elecciones, de cualquier tinte partidario que se le pueda poner. Acá dicen, hacen un paro político. Sí, político sí, porque nosotros tenemos política, estamos hablando nosotros dos, estamos haciendo un acto político. Pero más allá de lo partidario, que se termine lo partidario, que se termine la educación un tiempo antes de las elecciones y después vamos al cajón de un escritorio. Que de una vez por todas la educación pese siempre, en enero, en febrero, en marzo, en abril. Porque si no, ¿quién nos va a cuidar a nosotros que somos los viejos si los chicos no están bien? Bueno, dejaron de lado los sindicatos docentes que son muy representativos. Exactamente, pero o sea, en el 88 lo que el sindicalismo docente conquista, la verdadera conquista, no son estas cuestiones salariales y demás, sino la idea de que ya no se puede hacer política educativa sin tener en cuenta, sin pedir la opinión, sin ver cómo va a responder el sindicalismo. Creo que la carpa blanca de los 90 es como el mayor símbolo de todo esto, ¿no? Compañeras y compañeros docentes, hoy en nuestro día, un día de lucha, un día del maestro, que nos encontramos en una jornada especial, particular. Compañeras, trabajadoras de la educación, maestras, profesoras, compañeras estudiantes, es un inmenso orgullo este guardapolvo blanco que es el símbolo de nuestra lucha. Estamos entonces en los 90. Bueno, sucedieron algunas cuestiones muy importantes, hitos significativos en educación. Uno es la ley federal, ¿no? Las 4 leyes. En realidad el menemismo, digamos, también el diagnóstico es la escuela pública venía mal, el alfonsinismo, voy a hacer imágenes feas, pero como que lo mantiene en coma, logra mantenerlo, pero no puede cambiarlo, hace lo que puede, tal vez poco. No digamos, creo esto que decía, logra desarmar los dispositivos represivos, pero no logra cambiar las políticas educativas. No era poco, educativas. de todas maneras. No digo, siempre se puede hacer menos, y no estoy, digo, pero me parece que no logra, no puede, no sé, por muchos motivos, no estoy responsabilizando. Primer gobierno democrático. Democrático, exactamente, había muchos factores en juego. Había cierta cuestión de falta de gente pensada, pues estábamos volviendo a los exiliados, salimos de una época de oscuridad en las universidades, donde la gente intentó formarse pero no pudo, digo, hubo que recuperar un montón de cosas arrasadas. Ya los 90 es otra cuestión, ¿no? Es otro mundo, dato mejor. Y si esta escuela pública sale muy golpeada en la dictadura y el alfonsinismo la logra mantener en coma, vamos a usar esta imagen fea, los 90 la desarman, la desconectan y muere. Las decisiones venían del Banco Mundial. Bueno, esta es la otra cuestión, digamos. Yo decía en algún lado recién que nadie puede pensar las políticas educativas sin tener en cuenta lo que han mirado los sindicatos. Tampoco, en esto ya viene desde el 45, pero en los 90 es más fuerte, nadie puede pensar las políticas educativas sin tener en cuenta los organismos internacionales. Es imposible, en la segunda mitad del siglo XX, pensar en una política educativa sin los organismos. También hay que ver qué organismos. Una cosa es la UNESCO en los 70 salvando a Busimbel o propiciando una campaña de alfabetización, y otra cosa es el Banco Mundial o el FMI haciendo planes generales de educación. Hablábamos de la Ley Federal de Educación y de los contenidos básicos comunes, de los cambios que se hacen en este sentido. ¿Aportan? ¿No aportan? Ahí es un debate muy grande. En realidad, la ley federal es muy importante en muchas cosas. Primero por las modificaciones, pero es la primera vez, y no es un dato menor, que la Argentina tiene una ley general de educación. Digamos, en 1853 los constituyentes habían dicho, díctese una ley general de educación, y esto se cumplió. Por primera vez hubo proyectos, pero se cumple por primera vez en 1993, 140 años más tarde. ¿Cuál es la paradoja?
que los constituyentes del 53 dijeron, díctese una ley para que haya escuela pública, y la ley lo que dijo que no hubiera más. Pero, digo, esta sería la crítica. Bueno, fue la etapa de expansión de la escuela privada, ¿no? Es donde termina de consolidarse la idea de la escuela privada, donde desaparece la idea de escuela privada, como lo entendimos previamente, lo privado y lo público para el modelo neoliberal dejan de ser siempre un problema de cómo se gestionan. Para el modelo neoliberal, toda escuela pública, toda escuela es pública. ¿Y por qué toda escuela es pública? Porque puede ser elegida por cualquiera. Lo público para el neoliberalismo tiene que ver con el consumo. Digamos, cualquiera puede elegirla. Digamos, lo público es que nadie está impedido a elegirla. Digamos, es un problema de elecciones de sujetos. Entonces, todas las escuelas son públicas, porque esto pueden ir. Ahora, hay algunas que se gestionan las gestiona el Estado y otras las gestiona el privado. O sea, es un problema exclusivamente, no es un problema político, no es un problema vinculado a derechos, tiene que ver con un problema exclusivamente organizacional. Obviamente la ley federal plantea esto. Todas las escuelas son públicas, hay de distintos tipos de gestión, es un problema simplemente administrativo, no político. Sí, y también se plantea ahí que podemos prescindir de las escuelas técnicas, dado el proyecto de país. Sí, exactamente, porque en realidad es la subordinación del sistema educativo al mercado laboral, un mercado laboral que se estrechaba, que se terciarizaba excesivamente, y donde lo que sí hace esta cuestión es retoma una vieja línea también, que es la vinculación de la educación con el trabajo debe limitarse a la formación para el empleo concreto. Digamos, la compleja categoría trabajo, que es una categoría con un vuelo, con un nivel de reflexión impresionante, para el neoliberalismo el trabajo es el empleo. Hay que formar gente para el empleo, en un mercado flexible, dinámico, móvil, ¿no? Que ocultaba formas espantosas. Pero ahí sí, entonces las escuelas técnicas no servían, porque había que formar gente que lo que aceptara eran condiciones laborales de explotación, de sobreexplotación. ¿Qué aportaron los contenidos básicos comunes y toda la elaboración que se hizo de las diferentes disciplinas? Eso es interesante, digamos. Los contenidos básicos comunes se basan en una buena cantidad de investigaciones en la década del 80, que lo que planteaban que el gran problema de la escuela era su currículum ausente y no su currículum oculto. En los 70 el gran problema de la escuela era el currículum oculto, era lo que la escuela enseñaba sin decir que enseñaba. En los 80 las investigaciones dicen, no, el problema no es el currículum oculto, es el currículum ausente, el problema es lo que la escuela no enseña, y una buena cantidad de investigaciones demuestran que los contenidos, los saberes que la escuela impartía eran, al menos en términos científicos, obsoletos, viejos, caducos. No se enseñaba la historia del siglo XX, la física que se enseñaba con suerte llegaba a Newton, en literatura no se leía nada que no fuera el canon clásico más clásico de todos los clásicos, etcétera, etcétera. Entonces, hay una idea de que se deben actualizar los contenidos. Actualizar es poner a los contenidos escolares los más cercanos a los científicos. Ahí está muy de moda la teoría de Chevalard, la transposición didáctica, todo, educar era simplemente transponer didácticamente, aplicar Gerbel, uno de los más duros críticos de Chevalard, plantea, bueno, digamos, la escuela se volvió en aquellos años un proceso de lubricación de contenidos para que ingresen a las aulas, obviamente en una posición muy crítica a Chevalard, pero bueno, con esto está bueno, entonces hay que hacer contenidos nuevos. Estos van a ser los CBC. Ahora, dentro de los CBC, ¿vos crees que fue un aporte importante incluir formación ética y ciudadana? Porque veníamos de aquella instrucción cívica. Ahí hay un debate fuerte. Por un lado, yo creo que los CBC de los 90 sí fueron eficaces en lo que se propuso, que no es un dato menor, que era efectivamente actualizar los contenidos respecto a los parámetros científicos. Por ejemplo, en lengua y literatura ingresó el estudio de la lengua oral, en historia avanzó sobre el siglo XX, fue efectivo. Ahora, un problema ideológico. Digamos, originariamente el dispositivo de que la voz autorizada la tienen los científicos, y hubo un trabajo muy duro en el ministerio de convocar a los mejores científicos, bla, bla. Finalmente, cuando la primera versión de los CBC con sus problemas salió y después fue modificada porque no respondía ideológicamente, claramente por la presión de la Iglesia Católica, que digamos logra modificar los contenidos y todas las ideas de hablar de modelos de familias, de hablar de género, de plantear la evolución como la única forma explicativa posible del desarrollo, de la creación, de la creación del mundo. Y los textos escolares van reflejando todo esto. Y los textos que lo acompañan. Digamos, en algún lado, cuando hace muchos años, primero los CBC los evaluaba una colega interesantemente como, bueno, el modelo que apareció es la familia católica con computadoras. Sí, obviamente las computadoras aparecen la modernización, los nuevos saberes, pero el modelo societal que terminan consolidando los CBC es un modelo muy tradicional. Y ahí aparecen todos los libros de texto que se empiezan a desarrollar. Pensemos también que los libros de texto, ya esto viene del alfonsinismo, digamos, una de las primeras, si no me acuerdo mal, de las primerísimas, creo que ya el 1 de diciembre del 83, o sea, perdón, el 11 de diciembre, recién tomado el poder, es
quitar, desarmar la vieja comisión de aprobación de textos escolares del Consejo. Aprobación o prohibición. Prohibición, que tuvo mucho que ver con, obviamente, tirar abajo los horrores que los libros censurados en la dictadura, pero lo que va a redundar es que el Estado después no vuelve a recuperar su lugar de, ¿cómo llamarlo?, habilitador de textos en las escuelas, digamos, y entonces deja todo librado al mercado, digamos. Todo libro, hoy cualquiera que escriba un libro y logra que los maestros lo compren, el libro entra a la escuela. Ha desaparecido las formas de validación, que obviamente tuvo sentido en los 80, porque veníamos del horror de la censura de la dictatorial. Es complicado que el Estado no haya vuelto a establecer, bueno, en el libro de texto, algún grado de aprobación, de legitimidad, de reconocimiento, tiene que tener por parte del Estado. Esto, entonces, actualmente está muy librado de las manos del mercado. Sin ministerio son los 90. Sin ministerio nacional. Sin ministerio. Porque los ministerios provinciales, por supuesto que algunos sí, digo, es complicado. Se hacían cargo y otros no. Todos se hacían cargo como podían, que algunos hacerse cargo era tener cuadros técnicos y recursos económicos para ocuparse, y otros eran, hay que hacer recortes, que no hay cuadros, no hay ni saberes técnicos ni recursos económicos, entonces, bien. A ver, repasemos los difíciles tiempos de la Alianza. ¿Cómo se reflejaron en educación? Y la Alianza fue la difícil época de la Alianza. Digamos, ¿Ministros? Liach primero y termina Delich, gracias. Y no hay, por lo menos para mi validación, no hay diferencias con la década de los 90. Tal vez es casi un fenómeno como los 80. Hubo un grado de cierta esperanza, de cierta lógica. Intenciones. Ciertas intenciones, pero más o menos, digo, Liach hoy estamos discutiendo la prueba de PISA, que es un tema muy complicado y demás. Quien pone PISA es Liach. Digamos, paradójicamente, si ustedes quieren, la nueva forma, recién yo estaba hablando del Banco Mundial. Hoy, el lugar que el Banco Mundial a nivel educativo tuvo en los 80, hoy lo ocupa la OCDE con PISA. Sí. Digamos, hoy puede ver que las formas en las cuales los poderes centrales controlan o buscan controlar las políticas educativas de los países es mediante este supuesto dispositivo de evaluación de la calidad que hoy estamos debatiendo y que yo, supuestamente experto en estos temas, no termino de entender qué quiere decir que subimos o bajamos en el ranking, o qué quiere decir que estamos arriba de Turquía o abajo de esta. No termino de entender. ¿Qué nos aporta? ¿Qué quiere decir? Sí, claro. O sea, ¿cuál es la información? No me queda claro si estoy mirando ya el fixture del Mundial Brasil o una cuestión educativa. No termino de entender. Y el tema y cuando entiendo lo que entiendo me molesta mucho. La Alianza triunfa en las elecciones nacionales y el 24 de octubre de 1999 Fernando de la Rúa es elegido presidente. Desde el comienzo de su mandato, de la Rúa se muestra incapaz de solucionar el complejo cuadro de situación que le tocó heredar. Claro, la crisis de la Alianza, el 2001, las escuelas convirtiéndose prácticamente solo en comedores. En comedores de lo que se puede dar de comer. Digamos, las escuelas eran en aquellos años, hay investigaciones interesantes, hay que trabajarlo mucho más, porque está muy fresco, hay muchos registros y hay que recuperar la experiencia de la gente, experiencia que se va cambiando, ¿no? Uno puede ver cómo recordar hoy el 2001, ya hay una década que lo modificó. Hay un trabajo muy lindo de SUTEBA del 2002, se llama Caminar rompiendo esquemas, donde ellos recuperan 4 experiencias concretas de maestros trabajando en el conurbano, haciendo cosas distintas en sectores muy empobrecidos. Es un video que yo sigo trabajando en clase y cada vez que lo miro me doy cuenta que era tan 2002, que todo cambió mucho todo. Que la verdad uno puede ver, es como mirar Luna de Avellaneda, ¿no? Bueno, no, ya no, aquella, digamos, uno puede ver que esta década, por lo menos las cosas ahí se movieron. Recuerdo que los maestros rosarinos comentaban que los chicos de lo único que hablaban en la escuela era de la desocupación de sus padres, y en la puerta de la escuela por primera vez había padres, hombres, ¿no? No estaban las mamás. Estaban los padres, en el mejor de los casos. Digamos, sí, las madres eran las que podían mantener, porque había una cuestión de trabajo doméstico o de formas de explotación femenina. Siempre fue más fácil para la sociedad explotar a las mujeres que a los hombres. Entonces, pocos puestos de trabajo eran dados a quienes le pagaban. Volvimos al modelo del Manchester de 1790. Pero en esa crisis las escuelas son como el último refugio de algo parecido a lo colectivo, a lo comunitario, a lo estatal. Es el lugar donde algo vinculado a la posición de derechos funciona, sobre todo, más que por las políticas educativas,
por los sujetos concretos que habitaban las escuelas, específicamente maestros y profesores. Las escuelas se vuelven comederos, se vuelven espacios sanitarios, se ponen en un lugar donde podemos ir a frenar un poco el horror. Yo me acuerdo que daba clase en aquellos años en la Universidad de Luján, en San Miguel, o sea, una zona muy golpeada, más allá que fueran estudiantes universitarios que hablan de cierto lugar, cierto nivel de inscripción social, eran grupos vulnerables, que lo que pedían es, no, da clase. No queremos hablar de lo que está pasando, en el sentido de que precisamos un lugar donde podamos suspender un poquito el horror de lo que está pasando afuera. Pedían, era muy interesante, era una demanda muy legítima. Acá tiene que pasar otra cosa, una cierta esperanza de que acá tiene y puede pasar algo distinto que el horror externo. Eso fueron en el 2001, 2002, 2003, ¿no? Postales de la crisis del 2001, los roles en la familia que se invierten, los padres varones, esta vez más en sus casas, sin trabajo, con más presencia en las escuelas. Postales de la crisis del 2001, las escuelas técnicas desdibujadas en un país sin proyecto de desarrollo industrial. Empezamos en los últimos 10 años. Para algunos es una década ganada, para otros es una década perdida. Para todos es una década inolvidable. Es una década que dejó marca, digamos, en todo caso. Ya no es un dato menor, no es como... Algo pasó. No pasó desapercibido. Exactamente, algo pasó. Ahí lo que uno puede ver que a nivel educativo hay una primera estrategia que va a ser el kirchnerismo, que usé otras veces, y sobre todo en la gestión de Néstor y de Daniel Filmus, que es pensar la ley educativa como una forma de cambiar la educación. De hecho, creo que es el momento histórico donde más leyes educativas se sancionan. La Ley Nacional de Educación. La Ley de Educación es como la Ley de Educación Nacional. La Ley de Educación Nacional. La Ley de Financiamiento Educativo. La Ley de 180 días de clase. Sí. La Ley de obligatoriedad de la escuela media. No, eso no es una ley, eso está dentro de la ley federal. La Ley de Igualdad de Educación Sexual Integral. La Ley de Educación Técnica, y me estoy olvidando una, pero son 6 leyes. O sea, por un lado, sobre todo en la gestión de Daniel Filmus y Néstor Kirchner, se apuesta a la ley como una forma de cambiar políticas educativas, este conjunto de leyes. Digamos, que son muy importantes. La ley de educación, la Ley de Educación Nacional es la segunda ley que tiene el país a nivel general, y digamos, viene después la ley federal. Digamos, tuvimos que esperar 140 años para que hubiera una primera ley, y después solo en 13 años pudimos tener una nueva. Es otra etapa en la relación con los sindicatos docentes, ¿no? Que tienen, por otra parte, una participación importante en la elaboración de la Ley Nacional de Educación. No, porque además hay un cambio en la visión oficial del lugar del trabajador docente. Voy de nuevo para atrás. En la década del 80, los problemas con los sindicatos eran que el gobierno radical no veía como los ojos a los sindicatos, ni a los maestros. ¿En qué sentido? Por un lado, eran supuestamente la forma del poder corporativo, el cual había que desarmar. O sea, el sindicalismo era asociado a cualquier forma de poder espurio, incorrecto, corrupto, patotero. Y por otro lado, paradójicamente, yo estaba planteando antes que el gran enemigo de la democracia era el autoritarismo. Y en ciertas posiciones oficiales de los 80, donde radicaba el autoritarismo era en el docente. Los docentes mandaban a ser los subversivos a ser los autoritarios en los discursos oficiales. Entonces, el menemismo lo va a considerar como el que se pone al campo. Recién en el 2000, el kirchnerismo va a reconocer que el trabajador docente es alguien que tiene que hablar de política educativa. Es alguien que está autorizado a opinar y su voz es importante. No se hacen las políticas educativas contra los docentes, que más allá de cambiar las posiciones, en las lógicas que uno veía viendo hace como 30 años, sino que se hacen con los docentes. Ahí hay un cambio bien interesante. Bueno, el lema de la Ley de Educación Nacional es educación con inclusión social. Sí, efectivamente, por un lado, volver a pensar el Estado Nacional como el último garante responsable de la educación. No es que usted tiene derecho a educarse porque quiere, sino que en realidad el Estado debe garantizarlo. También los cambios de obligatoriedad, hay un dato que a lo mejor no se sabe, no solo se incluyó la escuela secundaria, se incluyó la escuela secundaria. Antiguamente era obligatoria la escuela hasta tantos años, la ley 1420 dice hasta los 14. Si después de los 14, bueno, terminaste la escuela primaria, no es un problema nuestro. La ley de educación ahora dice la escuela secundaria es obligatoria, o sea, el Estado tiene que ocuparse de que vos la cumplas en cualquier momento y en cualquier momento de la vida. De ahí
el Plan Fines, por ejemplo. El Plan Fines es un típico heredero de esto, digamos. Bueno, en realidad el Estado tiene que garantizar que todo el mundo termine la escuela secundaria, no importa por qué la dejó, por qué no la terminó cuando debería. Y también la haberlo. asignación universal por hijo. Exactamente, para permitir la idea de que quien debe ir a la escuela vaya a la escuela. Tenés esas medidas, tenés todas las lógicas, tenés una nueva campaña de alfabetización. El problema de alfabetización en Argentina ya es un problema menor, pero no es menor, digamos. Es muy menor en relación a otros países. A otros países, Sí, sin duda, sí. pero no, la alfabetización es como toda política pública, es como el problema de las dietas. Cuando uno está a dieta, los primeros 10 kilos es fácil bajarlos, los 2 que quedan son tremendos. Digamos, los esfuerzos, queda muy poca gente analfabeta en Argentina, pero los esfuerzos que hay que hacer públicamente para alfabetizar a los pocos que quedan probablemente son mayores que los esfuerzos que hubo que hacer para alfabetizar las masas. Claro. Está muy bueno que nos demos cuenta. Los números van a ser muy malos, claro, porque es muy lenta el avance. Hay una campaña de alfabetización, hay un montón de políticas, se acaba de firmar un acuerdo para la capacitación docente. Se aumentó también un año la formación docente. Se aumentó un año de formación docente, que ahí hay discusiones a seguir dando y demás, pero sí, la ley por lo menos establece la idea de los 4 años. Más escuelas, libros, netbooks, universidades. Conectar igualdad, la cantidad de universidades formadas, mantenimiento. No solo universidades formadas, sino en los 90 también se formaron muchas universidades, pero con un nuevo modelo. Las universidades que se forman siguen siendo gratuitas, públicas y abiertas a todos. Los 90 también fundó muchas universidades, donde había exámenes de ingreso y se pagaba arancel, aunque fueran públicas, digamos, ¿no? Creo que ahí hay una deuda todavía, ¿no? El dictado de una nueva ley de educación superior, que está en Congreso, digamos. Parece que una de las grandes deudas todavía tenemos a nivel educativo es poder tener una nueva ley de educación superior, digamos. Ahí se están modificando, hay propuestas por lo menos de modificaciones parciales de la Ley de Educación Superior, pero se va avanzando en esta Entonces, línea. para ir redondeando, en estos 30 años de democracia, avances, retrocesos, avances... Yo diría que sí, es como muy complicado, digamos, si en realidad uno también va cambiando la mirada de... No es el mismo balance que yo hago hoy que hubiera hecho hace 10 años o hace 20 años. En realidad lo que a lo mejor uno creyó que era un gran avance, en realidad era un chiquito avance, y lo que uno pensó que era un gran retroceso, en realidad tampoco lo era, ¿no? Digamos, cuanto uno más va avanzando, los nuevos hechos, el presente reescribe el pasado. Las cosas que van pasando nos pueden decir como, uy, la verdad no era tan mal, no era tan distinto. Yo creo que vamos avanzando y que quedan desde desafíos históricos, historiquísimos, a nuevos desafíos, pero me parece que hay como nuevas políticas, nuevas ideas, nuevos sujetos, digamos, y un nivel de debate bien interesante, ¿no?